Hola amigos, soy Roberto Mella y agradezco por el seguimiento que nos dan en las redes y también por tomarse el tiempo para escuchar esta primera de muchas cápsulas que estaremos entregándoles dedicada a la ley 4620 sobre transparencia y revalorización patrimonial. Una ley que ha sido muy aclamada luego de la ley emitida en el 2017, la 155-17 sobre lavado de activos y financiamiento al terrorismo, pero que también luego de su emisión ha recibido importantes críticas, inclusive algunos medios hablando de la inmediatez de la legalización y legitimización que podría dar esta ley a los dineros ilícitos, a los patrimonios ilícitos, a los activos ilícitos, al acogerse a la misma. Dicho esto, el objetivo de la presente cápsula es responder ante la pregunta: ¿estamos verdaderamente ante un instrumento de lavado de activos? Lo haremos estudiando algunos de los bienes susceptibles de declaración o revalorización de cara a esta ley 4620. Ante la ley entonces nos encontramos bajo dos posibilidades: la posibilidad de declarar o la posibilidad de o revalorizar. En la declaración podríamos entrar en contexto en el caso del efectivo, digamos efectivos generados por la venta de bienes lícitos que en su momento no fueron declarados desde el punto de vista impositivo, fueron manejados por una contabilidad B, quizás se encuentran en una cuenta offshore y que ahora quieren entonces declarar, quieren evidenciar, quieren transparentizar ante la Dirección General de Impuestos Internos, pagar un impuesto correspondiente a esto y bueno, ya digamos que legalizar esos fondos que en su momento debieron de pagar sus impuestos. Pero claro, el riesgo que también se piensa es, pueden ser también efectivos, que son producto de un soborno, que son producto de actividades de narcotráfico. Y más adelante estaremos evaluando cuáles son los controles que está utilizando en este caso, que nosotros entendemos que se están utilizando en este caso para controlar esa posibilidad. La otra posibilidad es la de la revalorización de un bien. Para entrar en contexto, pensemos en un inmueble que en su momento fue declarado por un valor por debajo de su valor real, de su valor de mercado, y que hoy en día pues están subvaluados, y el interés en este caso de la ley es que usted pueda revalorizar, si estratégicamente es conveniente revalorizar estos bienes y llevarlo a su valor de mercado. Eso conllevaría estrategias fiscales a futuro cuando este bien sea vendido, que no vamos a entrar en detalle en esta presentación en virtud de que el enfoque no es fiscal. El primer elemento de estudio que vamos a ver, el primer bien susceptible, es quizá el que es más sensible para los temas de lavado de activos, que es la tenencia de moneda nacional o extranjera. Y para que entendamos cómo funciona el lavado en este caso, podemos ver de una manera muy rápida en el gráfico el ejemplo de, digamos, caso de fondos vinculados a sobornos, a corrupción, que es un delito precedente del lavado de activos, que ingresan a entidades financieras offshore o local. Una vez colocada en los bancos, a eso se le llama la etapa de colocación. A partir de ahí yo puedo perfectamente estratificar los fondos, que sería la segunda etapa, a través de transferencia, emisión de certificado de depósito, pagando tarjetas de créditos, emitiendo cheques, entre otros. ¿Qué hace la Dirección General de Impuestos Internos? ¿Qué hace más bien la regulación? Exige como un requisito, como un control, aportar una certificación de la entidad donde están depositadas estos fondos. Adicionalmente, y así como está establecido en el artículo 5 de la ley, incluye bienes o derechos excluidos, en cuyo caso hace referencia a aquellos monedas o aquellos títulos valores
que estén registrados o custodiados en jurisdicciones identificadas por el Grupo de Acción Financiero GAFI como de alto riesgo o no cooperante, en cuyo caso podríamos hablar de Irán y Corea del Norte. ¿Cuáles son los riesgos entonces que podemos identificar en estos casos? Bueno, tenemos dos posibilidades: que los fondos estén colocados offshore o que los fondos estén colocados localmente. Los riesgos en el caso de que los fondos estén colocados offshore, fuera del país, pueden ser que, a pesar de que no son cooperantes, a pesar de que son cooperantes del GAFI, pudiesen ser jurisdicciones con niveles de controles antilavado muy bajos, y que cuando se hayan depositado esos fondos, los controles para depurar que esos bienes, que esos dineros no provengan de una actividad delictiva, no hayan sido lo suficientemente robustos o parecidos a lo que utilizaríamos aquí en República Dominicana. Tampoco podríamos asegurar sanciones por incumplimiento en hacer la debida diligencia, porque son entidades extranjeras. Pero igual, no obliga a una nueva debida diligencia, a una debida diligencia actual de esos capitales en los sujetos obligados. Digamos que hayan sido fondos depositados hace 5, 10, 15 años. Hoy en día yo pido una certificación de esa entidad financiera, la traigo a República Dominicana, no necesariamente se ha hecho una nueva debida diligencia, no podemos asegurar de que esos fondos tienen una debida diligencia actualizada con respecto a su procedencia de fondos. Otra posibilidad es que esos fondos estén en cuentas locales. Eso realmente la probabilidad es baja, en virtud de que posterior a los controles que ha estado utilizando la Dirección General de Impuestos Internos con los cruces de información de cuentas bancarias, pues la mayoría de esos fondos se han ido offshore. Pero en República Dominicana, si los fondos estuvieran en República Dominicana, o si se provocara que obligatoriamente haya que depositar esos fondos offshore en la República Dominicana, o sea que las certificaciones sean de bancos estrictamente nacionales, entonces en ese caso podríamos hablar de un ambiente un tanto más controlado, en virtud de que se asumen que los bancos locales tendrían que utilizar los controles de nuestra regulación. Podemos asegurar sanciones en caso de incumplimiento por igual. Dicho todo esto, creo que podemos concluir que no es para nada cierto que usted, con el simple depósito del dinero en una cuenta bancaria y pagar el 2% de impuestos, su dinero está totalmente blanqueado y lavado. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de las entidades financieras se supone que se mantienen, porque funciona al revés. Usted tiene que depositar el dinero, tiene que tener el dinero en una cuenta bancaria, no en una funda ni en una caja de zapatos. Y con esa certificación que emite la entidad financiera, que usted la lleva para someterse, es que usted, pagando ese 2%, ahora tiene la posibilidad de transparentar esos activos, ese activo, en su declaración jurada. Así que debemos de suponer que las entidades financieras harán su trabajo correctamente. Claramente la debilidad puede venir de fondos en certificaciones, de fondos que están ubicadas en países con bajos controles, en caso de que no fuera necesario y obligatorio trasladar ese dinero a la República Dominicana y colocarlo en una entidad financiera local. Otro bien susceptible de declaración o revalorización son los instrumentos financieros o valores emitidos por cualquier entidad. En este caso hablamos de bonos, acciones, acreencias avaladas en contratos, derechos inherentes al carácter de beneficiario de un fideicomiso y otro tipo de patrimonio. Asumimos que en este caso habrán otro tipo de instrumentos que están en el mercado bursátil y financiero, como los certificados de inversión,
la participación en fondos de inversión, entre otros. ¿Cómo funciona el lavado en este caso? Volviendo al caso del dinero generado en soborno o corrupción, suponiendo que estos dineros entren a una entidad financiera offshore o local, luego lo que ocurre es que, luego de depositado ese dinero en bancos, se transfieren a los diferentes participantes del mercado de valores, llamamos en este caso un fondo de inversión o un puesto de bolsa. ¿Qué ocurre particularmente en los puestos de bolsa? Que no son aceptados, no es aceptado el efectivo. Dicho esto, es obligatorio que usted ingrese el dinero en una entidad financiera, para cuyo caso deberá pasar los controles de debida diligencia de conozca a su cliente y el conocimiento de la procedencia de los fondos. Usualmente cuando estas inversiones concluyen o los rendimientos de estas inversiones, usualmente se depositan en un banco local nueva vez. Sobre todo aquellos casos de clientes de alto riesgo que de hecho la normativa del mercado de valores especifica que debe de obligatoriamente ser depositado en una entidad financiera local. En este particular bien susceptible, entendemos que el riesgo no es tan alto en virtud de que todas estas operaciones del mercado bursátil se hacen en un ambiente de control bastante elevado. La entidad financiera hace una debida diligencia, los puestos de bolsa deben de hacer una debida diligencia, los fondos de inversiones, entre otros, deben de hacer una debida diligencia. Lo que sí aplica aquí es desde el punto de vista de análisis de riesgo del lavado, una reflexión parecida a la anterior, en el caso de que sean títulos valores de países cooperantes con el Gafi, pero con niveles de controles bajos, pues entonces ahí sí la vulnerabilidad de lavado serán más altas, en virtud de que se asumen que no fueron depurados esos dineros, cuando crearon esas inversiones de manera adecuada. Una subcategoría que podemos ver en este caso son los derechos inherentes al carácter de beneficiario de un fideicomiso. ¿Cómo funciona el lavado en el fideicomiso en este caso? Supongamos, como podemos ver en el gráfico, que hay dinero vinculado a corrupción, narcotráfico, venta de armas, entre otros, que se constituyen como fideicomitentes, que son las personas que aportan los recursos, que generan el patrimonio fideicomitido, y que es entregado a una figura llamada fiduciario. Ese fiduciario genera el fideicomiso, pongamos en este caso fideicomiso para generar vivienda de bajo costo, que luego tiene otras personas que cuando son terminadas ese fideicomiso, el resultado de ese fideicomiso son viviendas. Esas viviendas son compradas por personas llamadas adquirientes y el resultado de este proyecto terminan en otra figura llamada fideicomisario o beneficiarios, que podrían ser los mismos fideicomitentes. ¿Qué ocurre aquí? Que como los fideicomisos son sujetos obligados, se supone que cuando estos recursos, cuando este patrimonio fideicomitido se va a constituir, la fiduciaria debe de conocer el fideicomitente y saber la procedencia de los fondos, del recurso, del terreno, de los equipos y los demás elementos que entran en el fideicomiso. Pero además, los adquirientes también son depurados por la fiduciaria. En este caso es posible que pudiéramos hablar de un doble control, porque pudieran haber agente inmobiliario o constructora involucrada en la venta que también harían la debida diligencia de esa figura llamada adquiriente. Si los fideicomisarios o beneficiarios son diferentes a los fideicomitentes, el fiduciario está en la obligación de conocer también quiénes son estas personas. Dicho esto, en este caso, el riesgo de lavado en esta figura
pudiéramos decir que está bastante controlada en la medida en que lo que se va a certificar a cambio de un pago de impuesto, cuando fue creado, se asume que ha pasado por un control bastante estricto. Claramente, tenemos que dividir entre los fideicomisos de oferta pública o fiduciarias vinculadas a entidades financieras y las que no, porque unas son reguladas por la Superintendencia de Valores y otras por la Dirección General de Impuestos Internos, y las regulaciones pues son bastante, una más robusta que la otra. Así que esos fideicomisos de oferta pública o vinculados a una entidad financiera van a tener regulaciones mucho más fuertes y estrictas que aquellas que solo son supervisadas de la DGI. No significa esto que no tengan controles de conocer a su cliente y conocer la procedencia de los fondos de su cliente, que en este caso están, vuelvo y repito, el fideicomitente, el adquiriente y el beneficiario. Otra de las subcategorías que podemos ver acá son las acciones nominativas. ¿Cómo funcionaría el lavado en este caso? Dineros ilícitos, en vez de ingresar a la banca, se inyectan de manera directa como capital en empresas de bienes, empresas de servicios en general. Posteriormente, en esa empresa ya se realizan una serie de transacciones que llevan a que la empresa sea exitosa y genere resultados importantes. ¿Cómo saca en este caso las personas el dinero? A través de las nóminas, a través de las liquidaciones de dividendos, entre otros. ¿Qué ocurre en este caso? El artículo 64 de la Ley 155/17, apoyado con la Resolución 147/2018 de Industria y Comercio, puso en funcionamiento una limitación de uso de efectivo para capitalizaciones de empresas que sean mayores de 250,000 pesos. Eso significa que si usted va a capitalizar empresas y regulariza esa capitalización, en Cámara de Comercio le van a exigir el pago fehaciente de ese aporte a capital. Y ese pago fehaciente va a tener que ser obligatoriamente a través de una entidad financiera, en cuyo caso, de nuevo, cae el control que habíamos explicado recientemente de que la entidad financiera deberá de hacer las preguntas correspondientes a quién es el cliente y de dónde vienen los fondos. Esos fondos luego son posteriormente ingresados a la empresa, la capitalización, y bueno, el proceso sigue tal cual lo habíamos explicado anteriormente, pero solo que en este caso esa disposición obliga a que pase un primer filtro cuando esa capitalización es mayor de 250,000 pesos. Es susceptible de declaración o revalorización. Son los inmuebles. La regulación en este caso utilizó los controles de que debe de haber un documento que acredite la titularidad del bien y que dichos bienes tienen que estar en República Dominicana. En este caso, ¿cómo se figura el lavado? Primero debemos de entender que quizá el bien, desde mi punto de vista, más susceptible de su revalorización, sobre todo, o declaración, tiene que ver con los inmuebles, propiedades importantes, con costos importantes, que por estrategias fiscales en su momento fueron declaradas por un valor mucho menor para no pagar tantos impuestos en su, eh, eh, en su movimiento, en su transferencia o en el caso del IPI. Claramente hoy en día se ven ante una situación donde quieren quizás tomar esa entidad para créditos o quizás venderla, y eso está generando una disparidad que quisiera transparentar, que quisieran traer sobre la mesa y transparentar. ¿Cómo ocurre en este caso? ¿Cómo ocurriría el lavado con estos bienes? Volvemos, partimos del dinero ilícito y ya sea ingresando el dinero
directamente el banco o de manera directa con las constructoras o agentes inmobiliarios, en mucho menor medida podríamos hablar de dealers o concesionarios cuando hablamos en este caso de vehículos, que pudiera ser otro objeto, otro bien, se dan los dineros de manera directa. Luego de comprado esos bienes, ya usted tiene una casa que puede vender, servir de garantía de un préstamo, entre otros. Anteriormente, antes del reglamento de la ley 155-17, estaba prohibido entregar de manera directa a las constructoras, agentes inmobiliarios, más de $1.000.000 en efectivo. La ley de alguna manera, 155-17, obligaba a que estas operaciones se hicieran a través de entidades financieras. Actualmente, y luego del reglamento 155-17, esta disposición fue de alguna manera anulada o puesta en pausa a la espera de unos instructivos que todavía no han sido emitidos. Pero bueno, lo que está ocurriendo, la situación actualmente es que esos fondos tienen que pasar por un banco o tienen que ir directamente a empresas que son sujetos obligados. Y esos sujetos obligados tienen la obligación de que cuando reciben esos fondos en efectivos, deben de declararlos y tienen que conocer quién es la persona que le está entregando ese dinero y conocer la procedencia de los fondos, documentar esa procedencia de fondos. Lo que pudiéramos estar hablando aquí es de que, volvemos al riesgo del lavado de activos, luego del año 2018, que es cuando ya se pone en práctica de manera más, desde el punto de vista fáctico, en estos sujetos obligados, estos controles, y antes del 2018. Habría que ver los controles, estamos claros que los controles que se utilizaban antes de esta nueva ley 155-17 y de la normativa de la DGI que fue ya puesta en práctica en el 2018, principio del 2018, estos controles preventivos eran inexistentes en estas entidades. Así que, como estamos estudiando la vulnerabilidad de lavado, ante la situación actual pudiéramos hablar de controles de lavado antes y después de la ley. Otro de los bienes susceptibles a revalorización o declaración son los inventarios. En este caso, estamos ante la situación donde empresas compraron y vendieron inventarios por una contabilidad B y ahora quisieran transparentar su inventario real. Tienen un inventario mucho mayor, mayoría de veces desde mi punto de vista, que lo que realmente tienen en su estado financiero y declaración jurada. Y ahora quieren poner el valor real de esos inventarios en su declaración jurada a cambio de un pago de un impuesto. La normativa utiliza unos controles y en este caso habla de documentación que permite validar su razonable adquisición, como es el caso de factura y medios de pago, y ciertas limitaciones de incremento de inventario. También habla de aspectos de obsolescencia. Aquí lo que tendríamos que ver desde el punto de vista de evaluación, controles de lavado, es la posibilidad o el elemento de si la disposición establecida en la ley, en el Código Tributario, de los 50.000 pesos, será utilizada también como un control. Y para explicarlo paso a este gráfico. Pongamos el caso del dinero ilícito. Con ese dinero ilícito ahora lo que queramos crear son inventarios, comprar diferentes tipos de objetos que luego a través de una empresa son vendidos y esos productos o dinero de ventas son ingresados a la banca ya con un cierto nivel de sustentación lícita de esa actividad. Compro dinero, compro electrodomésticos con dinero sucio,
ese electrodoméstico lo vendo formalmente y ese dinero entra a la banca como producto de esa venta. Y la banca lo asume como actividad ilícita porque realmente hay una operación funcionando y hay una legalización, hay un proceso legal y formal funcionando. La ley establece, el Código Tributario en este caso, que cualquier operación por encima de 50,000 pesos debe de ser realizado con un instrumento financiero. De hecho, también hay disposiciones de que ventas por encima de 250,000 pesos hay que obligatoriamente tener una identificación básica, nada que ver con conozca a su cliente para que no confundamos las cosas, de la persona a quien se le está vendiendo, a quien se le está haciendo esa factura. Eso de alguna manera genera un control porque vuelve y obliga a que sea transparentado esa venta, sea identificada esa venta o tenga que pasar por una entidad regulada con controles estrictos como son las entidades financieras. Así que podemos concluir en este particular análisis de inventario de que como la administración fiscal en este caso va a revisar documentación de validación razonable de la adquisición de ese inventario como los medios de pago, toda vez que ese medio de pago haya sido mediante instrumentos de las entidades financieras, podríamos decir que esos fondos pasaron un primer filtro y por tanto se han dado controles antilavado y no estamos ante la presencia de la legalización de un inventario adquirido con fondos ilícitos a cambio del pago de un 2%. En adición a los controles que hemos ido analizando en cada uno de los objetos anteriores, la ley excluye los bienes producto de actividades ilícitas. Dice que en caso de establecerse por decisión judicial, faculta a la DGI a dejar sin efecto las ventajas tributarias que haya resultado de la aplicación de la presente ley, procediendo al cobro de los intereses, recargo y penalidades que pudieran aplicar. Realmente, para mí esto no tendría ningún impacto a que si posteriormente efectivo que yo declaré caen en un caso de lavado de activos, normalmente esto activa procesos de decomiso y o extinción de dominio cuando o si se aprueba la ley que habría que analizar la posibilidad de que ahí el Estado en ese proceso pueda recuperar esos impuestos que debió pagar la persona. También habla de que en caso de un proceso de judicial penal ante la persona pudiéramos tratar temas de delitos tributarios, por ejemplo, que por asuntos de tiempo no podemos ampliar en la presentación. Y también habla de en los casos de que las personas se vean involucradas con comprobantes fiscales fraudulentos. De todo lo anterior, yo concluyo en que definitivamente este proceso no podemos hablar de algo tan automático, masivo y alegre, sin controles, sino que realmente en muchos de estos, por lo menos lo que he analizado, que considero los más susceptibles, realmente existen controles. Existen controles en la medida en que los actores involucrados en el proceso, sujetos obligados, realicen el trabajo de que por ley están llamados a realizar. En la medida en que eso ocurra, la vulnerabilidad, la pregunta de si esto es un instrumento para lavar, realmente el no va creciendo. Pero claramente hay que tener, los sujetos obligados deben de hacer el trabajo que están llamando a realizar y las autoridades competentes, digamos, robustecer las supervisiones en la debida diligencia en estos casos. Claramente estamos ante una nueva ley que definitivamente hace muchas preguntas que con mucho gusto estamos más que dispuestos a recibir, para analizar e inclusive robustecer nuestro análisis. Definitivamente
muchos elementos por evaluar. Nosotros solo hemos seleccionado algunos de los objetos para hacerle ese análisis de riesgo de lavado. Lo que sí es claro, y un mensaje para los sujetos obligados que escuchan esta cápsula, es que hablan nuevas declaraciones juradas con nuevos patrimonios, nuevos IR2, nuevos IR1, que al final para muchos de ustedes serán considerados como la nueva procedencia de fondo del cliente. Así que es un elemento que lo dejo para analizar en otro espacio. Por favor, déjame en los comentarios tus notas de si estas nuevas declaraciones juradas serán el documento que sustentarán la procedencia de fondo y las actividades que vas a hacer con tus clientes de ahora en adelante. Muchas gracias por permanecer en esta cápsula. Su amigo Roberto Mella. Hasta luego.